Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un canal más sobre tarot y sobre cosas de magia. Y por supuesto, ¿por qué no? Vamos a ver cosas interesantes. Si te gusta este canal, si te gustan estos temas, pues suscríbete, dale like y estamos en contacto. Bueno, quiero hablar en particular de un tarot, no es un tarot, se llaman oráculos, ¿verdad? Y tarot angelical. En este caso es el autor Doran Virtue, que aquí está, les dejo la portada, es un tarot ya viejo, bueno, un oráculo ya viejo. Bueno, ¿qué diferencia? Hay mucha gente que confunde tarot con oráculos. Hay el oráculo de las hadas, el oráculo de las sirenas, de los gnomos, bueno, hay una cantidad de cosas por ahí. Es importante recalcar que son cosas diferentes. Los oráculos traen cartas como el tarot, pero son simplemente cartas que traen un mensaje en particular que tú tienes que recibir por alguna razón en particular. Déjame te explico. Todos tienen la misma verso como el tarot, pero por ejemplo no trae números, son simplemente cartas. Aquí tiene vidas pasadas, cuarto chakra, por ejemplo, esta es tercer chakra, ¿okay? Por ejemplo, bueno, y trae un librito donde explica, por ejemplo, qué significa cada carta, que hay que memorizarlos si lo quieres hacer frecuentemente. Los oráculos, si te concentras bien, si haces el ritual correspondiente y estás conectado, representan mensajes de Dios, en este caso de los ángeles, y te están diciendo algo que tú tienes que hacer o tienes que saber. Por ejemplo, tienes una pregunta en particular que hacer y dices, bueno, ¿cómo me va a ir? Estoy muy angustiado por el COVID, o mi mamá está enferma, o tengo chama. Entonces barajeas las cartas como lo harías con el tarot, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta en este caso personal en vivo, que es, ¿cómo va mi vida en este momento? ¿No? Que es algo importante, ¿sabes? Por ejemplo, algo muy abierto. Entonces yo barajeo y me sale una carta, no la he visto, y me sale integridad. Por ejemplo, no es la integridad, aquí está la carta, es una muchacha. También no le encuentres mucho simbolismo a la gráfica, no es tan profundo porque muchas veces son ilustradores diferentes, pero aquí dice lo siguiente sobre integridad. Dice, alinea tus acciones para que estén de acuerdo a tus valores y conocimiento interno de lo que es correcto para ti. Bueno, eso dice como que resumen. Cuando nos vamos al librito, ¿sí?, sobre la integridad, por ejemplo, buscamos la carta tal cual, y ahí viene el índice por el nombre, dice integridad, prácticamente es el número, aquí está el número 60, y se lo voy a leer para ustedes. Dice, por ejemplo, dice, esta carta es una respuesta a tus preguntas y oraciones con respecto a aumentar tu felicidad y confianza. La respuesta de los ángeles es, solo realizan actividades que creas que son correctas. Esto está basado en tu propio código de conducta y de nadie más. Los ángeles dicen que tomar parte de comportamientos que te hacen sentir culpable o avergonzado erosionan tu autoestima y autoconfianza. Por el contrario, puedes sentirte maravillosamente contigo mismo, haciendo solo aquellos que sientas correcto para ti. Repito, esto está basado en tus propios compás moral y de nadie más. Los ángeles pueden ayudarte a cambiar o sanar cualquier situación o relación para que puedas alinear todas las áreas de tu vida, de tu vida interna. Bueno, también hablo de un pequeño ritual, ¿no? Y así sucesivamente con todas el mazo de estas cartas, que aquí son 44 cartas en particular, no es un número 044. Y bueno, ¿qué diferencia existiría en el tarot y los ángeles? Aquí no te dice nada acerca de cómo está tu entorno. Es un consejo que, por ejemplo, a mí en lo particular, al leer esta carta, créanme que a mí me sirve mucho, porque a veces es como un chispazo de luz que te dan los ángeles para que tú obviamente lo entiendas. Y esta parte es muy muy interesante, habla sobre los ángeles, como cómo esto nos da una vida interesante. Si está esta señora, por ahí me habían comentado que se comentó el cristianismo y dejó de hacer oráculos, pero bueno, tiene varios. A mí me gusta mucho, tengo mucho cariño, mucho aprecio también. Y casi siempre que he tirado realmente lo que sale, créeme que ayuda mucho a la persona, porque está buscando esta frase. Hay quien diría que son frases comerciales y que se adaptan a cualquier circunstancia, pero yo te puedo comprobar que a mí, yo lo he comprobado, lo he visto en tiradas reales con personas que tienen problemas,
y sale esta carta y la persona reacciona, y eso es lo que estábamos hablando. Y no es que yo las busque, yo no es que, a ver, déjame buscar, no, es agarro el mazo, lo barajeo más o menos y sale la carta que la persona está buscando. Esto es lo que estás conectando. Los oráculos son muy buenos, son como chispazos, ¿verdad? Pero obviamente no es el objetivo, no tiene la capacidad mística ni de profundidad que, por ejemplo, un tarot, ¿no? No son un sistema es que adivinación es un poquito burdo, más bien es un sistema de investigación personal y de saber cómo está tu vida en este momento particular, lo cual es bastante fuerte. Entonces, de alguna manera, el tarot es mucho superior a un oráculo, pero te puede ayudar bastante si estás bastante concentrado y viendo lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir. Siempre es importante que preguntes aquello que tú quieres saber. Es importante que preguntes correctamente las cosas. Hay gente que pregunta todo menos lo que quiere saber, y la pregunta suele ser muy sin ton ni son. Entonces, si no quieres que las cosas no entiendas, pregunta. Entonces, yo sí te recomiendo que compres un oráculo. ¿Por qué no? Hay varios en Amazon. A mí me gusta mucho y recomiendo este de Dori Michu, el de terapia angelical. Está bastante padre, muy bonito el mazo de tarot, digo, perdón, oráculo. Tiene ilustraciones, por ejemplo, mira esta que dice, has pedido ayuda de tus ángeles con esto. Está muy padre. Hay unos muy básicos, como por ejemplo este de libros, que es prácticamente una especie como de Photoshop ahí medio raro. Ok. Disponte a perdonar. Y hay, por ejemplo, unos muy padres, que es como por ejemplo Protégete, que habla literalmente habla de protección personal, de que tienes que utilizar como un escudo para sobre las energías negativas. Arcángel Micael. Y bueno, es muy padre, muy bonito el oráculo, muy interesante, a mí me gusta mucho, y te va a servir mucho inclusive para estudiarlo, porque efectivamente las máximas o lo que aquí maneja es atemporal, y te va a servir mucho para reflexionar. También otra forma de utilizar un oráculo es agarrar una carta, por ejemplo, la carta de Rafael, y dice: el sanador está contigo ahora, apoyando tu trabajo de sanación, y hay que meditar sobre la carta. ¿Qué nos quiso decir esta carta? Es otra forma de encontrar una respuesta a tu pregunta de manera sana, de manera sin ningún problema. Y hay otras cartas que son más profundas, como por ejemplo dice quinto chakra, que habla sobre, dice textualmente, dice: los ángeles te están ayudando a hablar tu verdad amorosamente. Sí te recomiendo mucho que leas el libro, porque, por ejemplo, esta carta que ya es así memorizado, habla de saber expresar con amor lo que tú piensas y de forma correcta. Esto provoca, es una gran diferencia entre nada más hablar por hablar y saber hablar. Es decir, hay momentos que uno tiene que hablar, por muy fuerte que sea con la persona, y que esto te va a dar una certidumbre tanto a ti como a tu interlocutor. Hay momentos que hay que saber callar. Entonces, en este momento, el de saber hablar, el quinto chakra es la fuerza hacia ti mismo y lo que significa, ¿de acuerdo? Bueno, no hay mucho más que decir sobre estos oráculos, que son como tal oráculos. Recordemos que oráculo te hace alusión a aquellas personas que se les preguntaba algo y tenían un sueño simbólico, y luego lo traducían. Aquí está muy simplificado, por supuesto, pero si te conectas, si ese es el ritual perfecto, y no hay, has hecho purificación, tienes una vela, tienes incienso, te has lavado, todo eso, obviamente sí es posible encontrar una respuesta muy conectada, e incluso en momentos extremos. Entonces sí te recomiendo que un oráculo es interesante. Te voy a decir que no son más baratos que el tarot, no son más baratos, de hecho son mucho más caros, porque el tarot pues es, no sé, diferente. Este ya teníamos conmigo, está muy padre, por lo que lo recomiendo. Bueno, si este video te gustó, suscríbete, dale like, compártelo, y estamos en conexión. Un video más. Chao, hasta luego.